Buenas tardes, estimadas amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Sean todos ustedes bienvenidos a la séptima jornada de clases en el marco del Diplomado Internacional en Derecho Laboral Público y Privado. El día de hoy tendremos la participación de dos distinguidas profesionales en el ámbito del derecho laboral. Me refiero a la doctora Patricia Borja y a la doctora Nancy Quito. Patricia Borja nos hablará sobre seguridad social, cómo aprovechar esos beneficios de la seguridad social, y por su parte la doctora Nancy Quito hará una referencia a cierta tipología de contratos individuales del trabajo dentro de la legislación nacional. Tenemos por aquí, entre tanto se van conectando, algunos saludos de Jacqueline Santos, Geomari Marcano desde Venezuela, Manuel Dávila también nos envía saludos, Cristian Miguel Núñez, Narcisa a Natalia Peñafiel desde Quevedo, Nandita Ramírez, entre otras personas que ya se van conectando a esta transmisión. Bueno, desde luego, recordarles asimismo que a las personas que permanecen en nuestra sesión de Zoom, que por favor mantengan sus micrófonos apagados a efectos de que pudiéramos para que pudiéramos no interrumpir la clase y escucharla pues con las mejores, en las mejores condiciones posibles. A continuación voy a presentarles a la doctora Patricia Borja, quien ya se encuentra por aquí acompañándonos. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, abogada en Borja Abogados en las áreas del derecho laboral, seguridad social y derecho societario. Es además autora de la obra La descapitalización del Fondo de Pensiones del IES versus el derecho de los afiliados, publicada por la Corporación de Estudios y Publicaciones, y de otros artículos referentes a la seguridad social. Además que es miembro de la Mesa de Estudios de Seguridad Social. Y es precisamente en ese contexto de su experticia en el ámbito de la seguridad social que la doctora Patricia Borja nos hablará sobre cómo aprovechar esos beneficios de la seguridad social. Estimada doctora Patricia, bienvenida, muy buenas tardes. La escuchamos. Mil disculpas. Muy buenas noches. Un saludo a todos. Antes de comenzar con mi intervención, quiero aprovechar la ocasión para expresar mi agradecimiento al doctor Damián, así como a Latin Juris por la gentil invitación a participar en este evento. Y sin más, como lo mencionó hace unos minutos el doctor Damián, en esta oportunidad voy a referirme a una temática que, aun cuando reviste gran importancia, no siempre se le otorga como tal la relevancia que tiene. ¿A qué me refiero? A la seguridad social. Específicamente la temática de esta presentación es justamente la seguridad social, cómo aprovecharla. Sin más, no sé si es que me permite compartir una presentación que he elaborado, por favor. Está habilitado, doctora. Perfecto, muchísimas gracias, muy amable. ¿Me puede confirmar si es que se ve la presentación, por favor? Sí, lo vemos. Perfecto, muchísimas gracias. Como les estaba mencionando, la seguridad social, cómo aprovecharla, pues constituye una temática que de por sí sola puede ser vista como algo muy amplio. Y precisamente por este particular me he permitido delimitarla de la siguiente manera, de tal forma que creo que es fundamental comenzar mencionando qué debe ser entendido por seguridad social. Y para esto es importante considerar que la seguridad social es un derecho humano de carácter económico, social y cultural. En estos términos se encuentra reconocida por la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este derecho a la seguridad social
tiene la finalidad de garantizar a las personas su dignidad humana como tal frente a distintas contingencias que le impidan el ejercicio de otros derechos. ¿A qué me refiero? Voy a colocar un ejemplo muy concreto. Pensemos en el caso de una persona que ha perdido su trabajo y por tanto ya no ha pasado no solamente una situación de desempleo, sino que como tal ya no tiene o ya no cuenta con los ingresos que le permitan procurarse su subsistencia. Por tal motivo, ¿cuál es la misión de un sistema de seguridad social o cuál es la misión del derecho a la seguridad social? Justamente es brindar una protección frente a esta contingencia denominada desempleo, de tal suerte que el sistema le entregará, una vez que, claro, se verifique el cumplimiento de determinados requisitos previstos en la legislación, pues le entregará una determinada prestación en dinero, en este caso, por un tiempo determinado que le permitirá paliar de cierta manera los efectos que está produciendo esta situación de desempleo en la que se encuentra esta persona, esta contingencia que ha ocurrido. Por eso es que, además de eso, el derecho a la seguridad social ampara otros derechos, como por ejemplo el derecho a la vida digna, que va relacionado con el ejemplo que les mencioné hace un momento, para que esta persona pueda procurarse por un tiempo determinado hasta que pueda conseguir un nuevo trabajo, los medios necesarios para su subsistencia. Asimismo, también se encuentra relacionado con el derecho a la salud, por ejemplo, porque también una de las variantes del sistema de seguridad social está enfocado también en la garantía del derecho a la salud a través de prestaciones como lo son servicios, atención en salud o incluso prestaciones en dinero por situaciones como la enfermedad o la maternidad, que son igualmente contingencias que son cubiertas generalmente por los sistemas de seguridad social. Además, es un derecho de naturaleza eminentemente prestacional, porque como les mencionaba hace un momento, frente al acaecimiento de una determinada contingencia o riesgo, el sistema de seguridad social se activará para brindar una protección a la persona a través de una prestación, que puede ser, como les mencionaba, a través de un servicio por la atención en salud, por citarlo de esta manera, o a través de prestaciones en dinero. Asimismo, el derecho a la seguridad social, en términos generales, incluye el derecho como tal a percibir prestaciones con el fin de garantizar una protección frente o contra la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a contingencias, como el ejemplo que les mencionaba hace un momento de una persona que haya pasado a una situación de desempleo. Asimismo, frente o contra gastos excesivos de atención en salud y además contra un apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo. Además, es fundamental considerar que la seguridad social desempeña un papel muy importante para reducir y también en general mitigar situaciones como la pobreza, prevenir la exclusión social y más bien promover la inclusión social. A continuación, en esta misma línea del derecho a la seguridad social, es muy importante además hacer una suerte de análisis o conocer cuáles son, como todos los derechos, cuáles son los elementos del derecho a la seguridad social. Y para esto, la observación general número 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha previsto que, en términos generales, el derecho a la seguridad social en las distintas legislaciones, en los distintos ordenamientos jurídicos de cada país, pues tiene al menos 5 elementos que son coincidentes. El primero de ellos es la disponibilidad, sistema de seguridad social.
¿Qué implica este elemento del derecho a la seguridad social? Este elemento implica que el sistema de seguridad social debe estar estructurado y establecido en la legislación nacional. Asimismo, se debe establecer las condiciones, los requisitos para poder acceder a las determinadas prestaciones, es decir, debe estar perfectamente o adecuadamente, mejor dicho, estructurado el sistema de seguridad social en la legislación nacional. Pero no solo eso, también es muy importante que la administración y la supervisión del funcionamiento adecuado del sistema de seguridad social a través de la institución rector o de las distintas instituciones que formen parte de este sistema sean eficaces en aras de precautelar el derecho a la seguridad social para que todos los aportes en este caso pues se vean retribuidos en servicios y prestaciones de calidad y el sistema pueda funcionar de forma óptima. Asimismo, en la legislación nacional deben estar previstos y estructurados planes que sean sostenibles. ¿Y qué implica que un plan en el ámbito de la seguridad social sea sostenible? Implica que se debe precautelar y garantizar como tal que tanto las generaciones actuales como futuras puedan tener acceso a las distintas prestaciones concedidas por el sistema una vez que hayan sufrido alguna contingencia que les impide el ejercicio de otros derechos. De ahí que es muy fundamental que cada una de las prestaciones estén adecuadamente determinadas y debidamente financiadas sobre la base de las distintas fuentes de financiamiento que estén previstas en la legislación de cada estado. Un segundo elemento se relaciona con los riesgos e imprevistos y esta observación general número 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha previsto que al menos la legislación de cada país debe garantizar las prestaciones que pueden o los riesgos, mejor dicho, que pueden observar en esta gráfica. Brindar atención en salud, la enfermedad, la vejez, el desempleo, los accidentes laborales, las prestaciones familiares, que al menos en el caso ecuatoriano, se conocen como, en muchos de los casos, como pensiones por viudedad y orfandad, que tienen esa finalidad de brindar una protección a los familiares y al cónyuge o cónyuge del asegurado o del jubilado que lamentablemente ha fallecido. Asimismo, la maternidad, la discapacidad y que va muy relacionado con prestaciones familiares, una protección frente a riesgos acaecidos a sobrevivientes y huérfanos. Un tercer elemento se relaciona con el nivel suficiente. Y tal y como pueden observar en esta gráfica, y que va muy ligado a lo que les mencionaba hace un momento, acerca de que los planes de seguridad social deben ser sostenibles, esta observación resalta que los métodos aplicados para la determinación, el cálculo de las distintas prestaciones deben asegurar un nivel suficiente. ¿A qué se refiere un nivel suficiente? Se refiere a que debe garantizarse por parte del Estado a la persona que ha sufrido un determinado riesgo una prestación que le permita un ingreso mínimo o una situación de protección mínima para la tutela de su derecho a la seguridad social como tal. Asimismo, los criterios de suficiencia deben ser revisados periódicamente. Aquí es muy fundamental considerar que en todo sistema de seguridad social está sujeto a distintas condiciones que pueden tener una incidencia en su sostenibilidad en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Por eso es que todos los sistemas deben ser revisados de forma periódica, de forma habitual, para garantizar que siempre exista un equilibrio y que el derecho
a la seguridad social de la población asegurada, tanto de generaciones actuales como de futuras, esté plenamente garantizado y puedan tener acceso una vez que haya ocurrido una contingencia y claro, siempre que reúnan los requisitos que están previstos en la normativa. Un cuarto elemento se relaciona con la accesibilidad. La accesibilidad tiene 5 aspectos que deben ser considerados a la luz de este elemento del derecho a la seguridad social. Y la cobertura implica que los sistemas de seguridad social deben brindar una protección sin ninguna distinción al mayor número de, en este caso, de personas. Esto va muy relacionado con que el sistema de seguridad social y para garantizar el derecho a la seguridad social se debe brindar una protección a todas las personas. Va muy relacionado como les mencionaba, este concepto de una universalidad como tal de la seguridad social, para que todas las personas, con independencia de su condición socioeconómica y de otros aspectos, pues puedan acceder al sistema de seguridad social para que estén protegidos. En cuanto a las condiciones, como ya les mencionaba hace un momento, es muy importante que los requisitos y todos los aspectos relacionados con el acceso a las distintas prestaciones sean razonables y transparentes, además de que deben ser adecuados. ¿Qué implica? Que, por ejemplo, en los sistemas de seguridad social, las fuentes de financiamiento están relacionadas con los aportes que normalmente realizan los asegurados, los empleadores y en algunos casos también las contribuciones y aportes, claro, que realiza el Estado, al menos como ocurre en el caso del Ecuador. Y es muy importante que todas estas fuentes de financiamiento estén bien determinadas y que, por ejemplo, en el caso de los aportes, sean adecuadamente determinados de manera que permita un adecuado financiamiento de las prestaciones sin que esto implique una disminución significativa de los ingresos netos que va a tener esta persona, para que no genere una afectación en sus otros derechos, en su vida en general, que en términos generales implicaría que no le represente una afectación como tal o un impacto, mejor dicho, muy significativo. Asimismo, otro de los elementos es la participación y la información. ¿A qué se refiere? Se refiere a que todos los actores involucrados en el sistema de seguridad social, los trabajadores asegurados en general, los empleadores, el gobierno, tienen justamente prevista esta potestad o esta facultad como tal de intervenir en las distintas decisiones respecto del sistema de seguridad social. Por ello, es muy importante que se cuente con la información, con los datos necesarios para que las decisiones que sean adoptadas lo sean de la manera más adecuada sobre la base de todos los criterios técnicos y sobre todas las recomendaciones y las guías de organismos internacionales, inclusive relacionados con la seguridad social. Un último aspecto de este elemento del derecho a la seguridad social es el acceso físico. ¿Y qué implica el acceso físico? Esto está relacionado con que la institución o las instituciones que forman parte del sistema de seguridad social deben brindar justamente o garantizar, mejor dicho, que las distintas instalaciones, por ejemplo, las unidades médicas o centros de salud como tal, unidades médicas en términos generales y las otras dependencias que forman parte de las instituciones de seguridad social puedan ser accesibles para los asegurados, lo que va relacionado inclusive con que haya una calidad de información óptima para que los asegurados puedan conocer cuáles son los beneficios del sistema de seguridad social, cuáles son las condiciones para que puedan acceder
a las distintas prestaciones concedidas por el sistema, y en general es un elemento o un aspecto muy relevante para precautelar justamente estos particulares, que se permita a la población conocer sobre todas las implicaciones del sistema de seguridad social. Un último elemento se refiere a la relación con otros derechos. Yo les mencionaba al inicio de mi intervención que el derecho a la seguridad social está vinculado con otros derechos, y la seguridad social, de conformidad con esta observación general número 19, tiene esta misión de reforzar a otros derechos reconocidos por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tales como el derecho a la salud, a la vida digna como tal. Y en este último elemento también es muy apropiado y necesario considerar el rol que el Estado debe desempeñar para garantizar el derecho a la seguridad social a toda la población. Y por eso es que en esta siguiente lámina voy a abordar algunos aspectos que están vinculados, estrechamente ligados con el rol del Estado en la garantía o en la tutela del derecho a la seguridad social. Y según esta misma observación, hay 3 ámbitos concretos en los que se evidencia el rol del Estado en la tutela del derecho a la seguridad social. El primero es un ámbito normativo, porque a través de la legislación, tal y como les mencioné hace un momento, se debe estar estructurado, diseñado el sistema de seguridad social, con todas las prestaciones, las condiciones, requisitos generales para poder acceder a esas prestaciones y todos los aspectos que están vinculados con esta temática, así como los mecanismos de control interno, externo, para la administración y supervisión de la entidad o las entidades que formen parte de los sistemas de seguridad social. Un segundo ámbito se relaciona con el control, porque el Estado tiene, como garante del derecho a la seguridad social, tiene esa misión de precautelar el buen gobierno de las entidades que forman parte del sistema de seguridad social, o de la entidad que forme parte del sistema de seguridad social, para verificar que haya una correcta administración, que haya una correcta determinación y funcionamiento de las instituciones, lo que se traduce en servicios y prestaciones de calidad para los asegurados. Un tercer ámbito se vincula con un rol o una faceta contributiva, porque, como les mencioné hace un momento, tal y como ocurre al menos en el caso ecuatoriano, el Estado también realiza o financia o contribuye al financiamiento de determinadas prestaciones, en virtud de uno de los principios rectores del sistema de seguridad social en el Ecuador, que es el principio de subsidiariedad, que implica o por el cual el Estado tiene la obligación de fortalecer las actividades de aseguramiento y complementar el financiamiento de aquellas prestaciones que no alcanzan a ser cubiertas únicamente con el aporte de los asegurados. Y un caso concreto en el que se evidencia este rol contributivo del Estado es lo que ocurre, por ejemplo, con las pensiones jubilares, porque el 60% es cubierto con los aportes de los asegurados y el 40% es cubierto o está a cargo de la contribución del Estado. Ahora bien, un aspecto adicional que hay que considerar está ligado a las medidas para la tutela del derecho a la seguridad social. Y de igual manera hay 3 ámbitos o 3 aspectos concretos que se relacionan con la necesidad de contar con legislación adecuada, óptima y sobre todo técnica. Estrategias y distintas políticas públicas para, por ejemplo, pensar en una extensión de la cobertura del sistema de seguridad social para, por ejemplo, los trabajadores autónomos, que, bueno, en el caso ecuatoriano, su afiliación está muy dada más que todo a la voluntad que tengan o no de
acceder al sistema de seguridad social. Entonces, el Estado tiene esta misión de generar y construir distintas políticas y estrategias para la tutela de este derecho a través de distintos mecanismos. Asimismo, es importante que en aras de la tutela del derecho a la seguridad social existan mecanismos de gestión institucional adecuados que están ligados a contar con los recursos suficientes, con la transparencia de los recursos que ingresan al sistema de seguridad social, la transparencia del talento humano, la transparencia y rendición de cuentas, de todas las actividades relacionadas con el sistema, para que se pueda no solo generar mecanismos de control interno y externo, sino que también a la ciudadanía se le permita conocer el funcionamiento y más que todo garantizar justamente servicios y prestaciones de calidad, y para que la gente pues tenga conocimiento de las implicaciones del derecho a la seguridad social y de las ventajas y beneficios de estar afiliado. Un tercer ámbito está vinculado con la vigilancia del sistema de seguridad social y de cada una de sus instituciones, con contar con indicadores y elementos de referencia, es decir, con información que esté actualizada, que sea fidedigna y que permita tomar las distintas decisiones, sea a través de la legislación o de distintas estrategias o políticas públicas, para ir adoptando distintas medidas que tengan el fin último de garantizar el derecho a la seguridad social. Ahora bien, en esta misma línea relacionada con el derecho a la seguridad social, es fundamental considerar que la seguridad social como tal parte de esta necesidad de contar con un ahorro, con un sustento que va siendo construido a lo largo de la vida productiva de la persona o de los años que ha contado con un trabajo, que ha podido contar con los ingresos necesarios para poder consolidar una reserva que le permita en el futuro, cuando ocurra alguna contingencia, pues estar protegido. Este concepto se denomina previsión social. Y esto implica que en épocas, como suele ser comparado, en épocas de vacas gordas se pueda constituir un ahorro para que en épocas de vacas flacas, es decir, cuando haya ocurrido alguna contingencia, haya pasado una situación de desempleo o haya alguna enfermedad o llegue a lo mejor a la vejez la persona, pues cuente con un ahorro que le permita contar con los ingresos necesarios para procurar su bienestar y los medios necesarios para su subsistencia. Y en el caso de la previsión social, puede existir una faceta de la previsión social pública, pero también una previsión social más que todo complementaria. La previsión social pública tiene varias características, tales como que la administración de los fondos previsionales, es decir, de los aportes, de las contribuciones que ingresan al sistema de seguridad social, se encuentran a cargo del Estado como garante del derecho a la seguridad social a través de la institución o de las instituciones que formen parte de este sistema. A una institución o a unas instituciones públicas se les atribuye esta potestad para gestionar las distintas prestaciones concedidas por el sistema, sea la atención médica, una pensión jubilar, distintas prestaciones sociales y en general los servicios y prestaciones en dinero en beneficio de la población asegurada, siempre que cumplan con los requisitos previstos en la legislación y claro, haya ocurrido esa determinada contingencia. Asimismo, en el caso de una previsión social pública, las prestaciones suelen ser cubiertas con los aportes de los asegurados, con los aportes y contribuciones del Estado. Y claro, también en el caso de relaciones
de dependencia, de relaciones sujetas, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, al Código del Trabajo, por citar un ejemplo, se incluye el aporte de los asegurados y también el aporte de los empleadores, que en términos generales pasa a ser el aporte de los asegurados. Y además, la previsión social pública puede presentarse a través de dos variantes: la asistencia social y el seguro social. La asistencia social está dada porque el Estado, como mecanismo de brindar una protección a ciertos sectores de la población que lamentablemente no contaron con periodos de trabajo o situaciones de formalidad y que no pudieron acceder al sistema de seguridad social y que por tanto no pudieron constituir o consolidar ese ahorro, pues frente a una determinada contingencia, pues el Estado tiene esa misión de brindar una protección a través de la entrega de, por ejemplo, transferencias monetarias condicionadas, a través de bonos, como son conocidos, para brindar una protección a estos sectores de la población. Y el seguro social, que está vinculado justamente y tiene una diferencia total y trascendental de la asistencia social, porque en este caso sí hay aportes de los asegurados. Los asegurados sí tienen esa capacidad de procurarse los medios para su subsistencia, cuentan con un empleo formal y por tanto pueden aportar al sistema de seguridad social para que una vez que cumplan los requisitos previstos en la legislación puedan acceder a las prestaciones. Esto sin perjuicio de que en el seguro social también hay este rol del Estado, este rol contributivo que les mencionaba hace un momento, como ocurre, por ejemplo, en el caso ecuatoriano. Asimismo, este tipo de previsión social se fundamenta en principios como la solidaridad. Y en el caso ecuatoriano, un ejemplo muy relevante es justamente lo que ocurre con el caso de las pensiones jubilares, porque la población que trabaja, los afiliados activos, financian con sus aportes el 60% de la pensión jubilar que corresponde a los jubilados y pensionistas. Entonces, con la esperanza y en esta suerte de pacto intergeneracional por el cual los nuevos afiliados activos pues financiarán a estos afiliados que ahora están cubriendo las prestaciones de los actuales jubilados. En cambio, en la previsión social complementaria, está relacionada más que todo con sistemas de ahorro voluntario que son cubiertos con aportes individuales de cada asegurado, porque seguramente buscan, y porque buscan principalmente contar con otros recursos que sean ahorrados para contar en el momento en que, por ejemplo, vayan a jubilarse, tener una pensión complementaria, por citar un ejemplo, y en general tener más ingresos al momento en que haya ocurrido esta contingencia de vejez en este caso. Y la administración suele encontrarse a cargo de entidades privadas más que todo, y el ahorro pues suele ser invertido en diversas operaciones bursátiles para obtener niveles óptimos de rentabilidad. Y pues este tipo de previsión social puede presentarse a través de distintas figuras como seguros privados, fondos de inversión y en general modalidades de ahorro complementario que permitan que la persona pueda obtener una pensión adicional a la que recibirá de un sistema público, que pues justamente va en relación con lo que tenemos en el Ecuador. Y bueno, luego de hablarles de algunos aspectos generales sobre el derecho a la seguridad social, voy a adentrarme un poco al sistema de seguridad social que tenemos en nuestro país, en el Ecuador. Y pues la Constitución de la República del Ecuador ha estructurado un sistema de seguridad social que es de carácter universal y público y que no podrá ser privatizado. La Constitución también dispone que este sistema se encuentra conformado por instituciones públicas, por políticas, por normas, por servicios, por recursos y por prestaciones de la seguridad social. Y además de este sistema, de acuerdo con la Constitución, se encuentra regido por varios principios
rectores y también guiado por varios criterios de manejo. Entre los principios rectores del sistema de seguridad social en el Ecuador se tiene a la solidaridad, que puede ser intrageneracional o intergeneracional. Intrageneracional, por ejemplo, pensemos en el caso de lo que ocurre en el seguro de salud. Las personas, los asegurados aportan mensualmente los recursos para el sistema de seguridad social, su aporte individual y el aporte patronal en los casos de relación de dependencia, y no siempre les ocurrirá una determinada contingencia, pero puede ser que a otras personas sí les ocurra alguna contingencia relacionada, por ejemplo, con la enfermedad. Entonces, el sistema de seguridad social, en este mecanismo solidario, pues brindará una atención a esta persona que ha sufrido esta contingencia. Y en el otro caso, esta solidaridad intergeneracional, el ejemplo muy puntual y concreto es el que ya les he mencionado respecto de lo que ocurre con las pensiones jubilares. Los afiliados activos financian el 60% de las pensiones que les corresponde a los jubilados y pensionistas. En el caso de la eficiencia, es igualmente importante resaltar que el sistema de seguridad social debe contar con mecanismos de gestión institucional óptimos, adecuada información, medidas que sean adoptadas sobre la base de sustentos técnicos, que va relacionado con contar con información óptima, y que los servicios y prestaciones sean de calidad, y que además en la realización de los distintos trámites para acceder a las prestaciones, pues no se genere dilaciones o retrasos, y que todo pueda facilitar más que todo la vida de las personas, y que no devengan en trámites engorrosos y situaciones de esta índole. En el caso de la participación, que es algo que ya les mencioné hace un momento, este principio rector del sistema de seguridad social en el Ecuador implica igualmente que los actores involucrados en la seguridad social, los asegurados, los empleadores y el Estado, tienen esta misión de intervenir e incidir en la toma de decisiones sobre los aspectos vinculados con la seguridad social. Y un ejemplo muy concreto de este particular es lo que ocurre con la estructura del consejo directivo de una de las instituciones que forman parte del sistema de seguridad social en el Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que cuenta con una representación de los asegurados, con un representante de los empleadores y también con un representante de la función ejecutiva. Para este principio, de acuerdo con lo que ha sido desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo en el convenio 102, que es la norma mínima en seguridad social, tiene esta finalidad de que todas las decisiones puedan ser más técnicas, más óptimas, sobre todo para que todos puedan estar involucrados y puedan tener una incidencia en la toma de decisiones. En el caso de la universalidad, como les mencionaba hace un momento, esto implica que la cobertura del sistema de seguridad social debe ser extendido a toda la población, para que todas las personas puedan tener acceso a las prestaciones ofrecidas por el sistema de seguridad social. Claro que con los niveles de informalidad que al menos tenemos en el Ecuador, es una tarea que aún está pendiente y cuyo cumplimiento aún parece algo bastante complicado. La obligatoriedad, que es otro de los principios por su parte, tiene esta finalidad de precautelar que justamente para que las personas accedan al sistema de seguridad social, pues, y justamente para la garantía del derecho a la seguridad social, se ha previsto esta estrategia que se le puede denominar de esta manera, de que la afiliación, al menos en el caso de los trabajadores bajo relación de dependencia, sea de carácter obligatorio. Y esto tiene la finalidad de garantizar, como les mencionaba, el ejercicio del derecho a la seguridad social, el goce y el ejercicio del derecho a la seguridad social,
Y además es una estrategia de promoción de una cultura previsional para que las personas ahorren y puedan tener garantizado en el momento en que haya ocurrido una contingencia el acceso a una prestación que le procure los medios necesarios para su subsistencia. Y en último caso está la subsidiariedad, que implica esta obligación del Estado, que ya les mencioné, de fortalecer las actividades de aseguramiento y complementar el financiamiento de aquellas prestaciones que no alcanzan a ser cubiertas únicamente con el aporte de los asegurados. Y como les mencionaba también, este sistema de seguridad social en el Ecuador se encuentra guiado por varios criterios de manejo, que sí guardan mucha relación también con los principios, como lo son la transparencia, que busca precautelar que la información no solo que sea de calidad y fidedigna, sino que esté al alcance y disposición de todos los asegurados para que puedan tener conocimiento de la situación de la institución, pero no solo eso, también puedan tener conocimiento de las distintas prestaciones, de sus implicaciones y de las condiciones y requisitos y los procedimientos sobre todo para poder acceder a esas prestaciones. La eficiencia igualmente, ya les mencioné hace un momento, busca garantizar niveles óptimos de servicios de calidad y que va muy vinculado con la celeridad. Y la sostenibilidad, que es algo muy importante y que al menos en el caso de nuestro país siempre es motivo de discusión y de preocupación, porque no siempre se adoptan las decisiones sobre la base de sustentos técnicos y en muchos de los casos no se precautela que tanto las generaciones actuales como las futuras puedan tener garantizado el acceso a las prestaciones del sistema de seguridad social, la sostenibilidad resulta algo fundamental porque va ligado a que las prestaciones deben estar adecuadamente determinadas y debidamente financiadas para precautelar este equilibrio del sistema y evitar que en algún determinado momento no existan los recursos suficientes para el financiamiento de las prestaciones. Y otro aspecto adicional del sistema de seguridad social en el Ecuador es o está vinculado con las fuentes de financiamiento. La Constitución de la República del Ecuador ha previsto que las fuentes de financiamiento del sistema de seguridad social son los aportes de los asegurados y de los empleadores, en el caso de trabajadores bajo relación de dependencia, los aportes de los asegurados sin relación de dependencia, los aportes de los asegurados voluntarios, sea ecuatorianos en el Ecuador o en el exterior, y también los aportes y las contribuciones del Estado. Esto último en virtud, como les mencioné hace un momento, del principio de subsidiariedad. Además, el sistema de seguridad social, como señalé hace un momento, está conformado por varias instituciones. En el caso de nuestro país, pues estas instituciones son principalmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y es por sus siglas, así como hay también regímenes especiales para las Fuerzas Armadas y también para la Policía Nacional, que en este caso son el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. En esta oportunidad voy a hacer una reflexión y brindar algunos aspectos, más que todo ya para darles una visión más relevante de por qué es tan importante el derecho a la seguridad social y cómo aprovechar el derecho a la seguridad social, pues voy a hacer referencia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y el IES, según la Constitución, es una entidad autónoma que está regulada por la ley. Esta autonomía tiene varios ámbitos que van desde lo normativo hasta lo técnico, presupuestario y financiero. Además, es la institución responsable de la prestación de las contingencias del Seguro Universal Obligatorio a sus afiliados. Ya voy a mencionar estas contingencias que son garantizadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además de que cuenta con un patrimonio propio distinto del fisco
Y además los fondos previsionales del IES son administrados y canalizados a través de una entidad financiera que es de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en este caso el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y ya como tal, en el caso de las prestaciones, y bueno, primero de los riesgos que son cubiertos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es muy interesante considerar que la Ley de Seguridad Social ha agrupado a las distintas contingencias y claro, también prestaciones en seguros especializados. El primero de ellos es el seguro de invalidez, vejez y muerte, que tiene la finalidad de brindar una protección frente a riesgos como a través de prestaciones, mejor dicho, como la jubilación de vejez por edad avanzada, la jubilación por discapacidad, el montepío, sea por viudedad u orfandad, el auxilio en caso de funerales y claro, no es, además, la jubilación por invalidez. Otro de los seguros especializados es el seguro de riesgos del trabajo, que tiene esta finalidad de brindar una protección en el caso de accidentes de trabajo, sea accidentes como tal de trabajo o enfermedades profesionales. Y bueno, otro de los seguros especializados que están administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es el seguro de salud individual y familiar, que brinda una protección frente a las contingencias de enfermedad y de maternidad. Enfermedades no profesionales o comunes, como son conocidas en la legislación del Ecuador, y también en el caso de maternidad, que en ambos tipos de contingencias, el rol de este seguro de salud individual y familiar es brindar servicios a través de atenciones en salud y también brindar prestaciones en dinero. Esto sin perjuicio de la misión que está prevista en la Ley de Seguridad Social de precautelar una promoción en salud, una medicina más bien preventiva antes que curativa. Y además hay un régimen especial que está administrado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el Seguro Social Campesino, que es un régimen solidario que se encuentra financiado con los aportes. Bueno, tiene varias fuentes de financiamiento, algunas de ellas son parte de los aportes de los asegurados del Seguro General, administrado por el IES, así como por las contribuciones del Estado y también con una aportación más que todo conmemorativa, por así decirlo, o una aportación más que todo referencial que realizan los jefes de familia en este caso, la familia como tal, en el caso del Seguro Social Campesino. Y además también hay un seguro de desempleo y cesantía que tiene esta finalidad de brindar una protección cuando la persona ha perdido su trabajo, el asegurado ha perdido su trabajo y por un tiempo determinado, pues el IES le debe entregar, siempre que cumpla con los requisitos previstos en la ley, una prestación en dinero. Lo mismo ocurre en el caso de la cesantía. Ahora, en cuanto a la administración general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, yo les mencionaba hace un momento que hay un máximo órgano de gobierno, que es el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tiene una estructura tripartita. Hay un director general, que es el representante general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y claro, hay una estructura administrativa determinada de conformidad con la Ley de Seguridad Social. Pero volviendo al tema de cómo aprovechar las ventajas del sistema de seguridad social y del caso concreto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, resulta muy importante primero tomar en cuenta cuáles son las prestaciones y, claro, las contingencias que son cubiertas por el sistema de seguridad social
los requisitos para poder acceder a esas prestaciones, porque en general el sistema brinda una protección muy amplia a los asegurados, además de que a través del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los asegurados pueden acceder a distintos productos ofrecidos por el banco, como lo son, por ejemplo, los créditos hipotecarios, los créditos quirografarios y prendarios. Pero lo que quiero, antes de concluir y para no extenderme más en mi intervención, es muy importante que la población tome en cuenta que el ahorro previsional, el fortalecimiento de una cultura previsional es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta muy necesario que las personas consoliden mientras tienen los medios para procurarse su subsistencia, un ahorro que justamente evite que en el futuro pues no cuenten con los ingresos necesarios, no cuenten con una prestación que les permita tener un nivel de vida adecuado. Y además, en general, la situación y cómo aprovechar las ventajas del sistema de seguridad social está muy relacionado con varios temas, desde promover por parte del Estado distintas políticas y estrategias para generar nuevas fuentes de empleo y que más personas puedan aportar al sistema de seguridad social, en el caso del IES como tal, y que incluso las personas que no trabajan ni planean trabajar bajo relación de dependencia, pues puedan acceder al sistema de seguridad social. Pero también estas ventajas como tal del sistema de seguridad social deben ser analizadas a la luz de que la seguridad social es un derecho que busca, como les mencioné al inicio de mi intervención, promover una inclusión social, que todas las personas puedan aportar al sistema de seguridad social y que puedan estar garantizados su derecho a la seguridad social frente a riesgos a los que nos encontramos expuestos a lo largo de toda nuestra vida. Y además es muy importante que estos mecanismos, estas políticas públicas vayan ligados a una gestión institucional que sea adecuada para que haya una confianza en la administración y en el adecuado uso y administración en general de los recursos administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que más personas puedan acceder a este sistema y todo esto se materialice o se evidencie en servicios y prestaciones de calidad. Les agradezco muchísimo por su atención y quedo atenta en caso de que tengan alguna inquietud. Muchísimas gracias por su atención. Excelente, estimada doctora. Muchísimas gracias a usted por tan magnífica ponencia. Por acá tenemos algunas preguntas. Quisiera saber si Laura, que tenía levantada su mano, quisiera formular su pregunta, por favor. Caso contrario, vamos a dar lectura a las demás. Bueno, parece que bajó la mano. Ok. Luz dice, en Bolivia hay casos en que el empleador... bueno, esa pregunta estaba incompleta, pero por acá está. Dice, en Bolivia los empleadores retienen cada mes el aporte para pagar a las entidades encargadas, que son las AFP para jubilación del trabajador. Como se evidencia en la boleta de pago, pero resulta que una vez retirado, evidencia que en las AFPs no existe ningún pago efectuado por el empleador que retuvo parte de su salario. En estos casos, ¿qué se debe hacer? Porque hay muchas empresas que descuentan a sus trabajadores, pero no realizan los aportes correspondientes. Algo muy parecido a lo que pasa también en muchos casos en el Ecuador. Doctora. Sí, efectivamente. Muchísimas gracias por la pregunta, respecto de la cual me voy a permitir primero sugerir una revisión de la legislación específica de Bolivia, por una parte. Y para responder a esta pregunta que está muy relacionada con lo que lamentablemente también ocurre en el Ecuador, voy a citar casos muy concretos de lo que ocurre en nuestro país. Ciertamente hay varios casos de trabajadores a quienes sus empleadores, de una forma que no corresponde, han retenido los aportes
que debían ser inmediatamente depositados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero no lo hacen. ¿Y qué mecanismos ha previsto la legislación en el Ecuador para desincentivar este tipo de situaciones? Por una parte, en el Código Orgánico Integral Penal se ha previsto como un delito y también como una contravención la retención indebida de aportes de los asegurados. Entonces, ha sido elevado a una categoría, o mejor dicho, ha sido tipificado como un delito esta retención indebida de aportes. Pero además, ya en el ámbito del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Ley de Seguridad Social le atribuye al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social esta obligación y esta potestad de perseguir el cobro de los aportes que son en beneficio de los asegurados. Como en muchos casos se les retiene indebidamente los aportes a los trabajadores, el IES tiene esta misión de verificar de forma permanente que ingresen los recursos que corresponden al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero en el caso de que no lo hagan, incluso está... el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuenta con una potestad coactiva incluso para perseguir el cobro de los aportes en beneficio de los trabajadores. Pero también es como un dato muy interesante, es muy fundamental considerar que esta retención indebida de aportes, que es otra parte de la pregunta que formulaba Luz, genera efectos y consecuencias en los trabajadores, porque al no estar depositados esos valores en la entidad de seguridad social, en el caso de Bolivia, las AFP, pues no pueden acceder a las distintas prestaciones. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso ecuatoriano? En el caso del Ecuador, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Ley de Seguridad Social preveía que el IES no podía entregar las prestaciones hasta no hacer efectiva la responsabilidad patronal en contra de los empleadores que no han depositado de forma oportuna los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y como esta situación generaba una relación totalmente ineficiente entre los asegurados y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque los asegurados tenían que rogar en el IES que se cobre estos valores, aun cuando el IES esté investido de potestad coactiva, el IES no lo hacía y se desnaturalizaba esta relación que en principio se debe mantener entre el empleador y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y todo esto en desmedro de los trabajadores. Por eso es que la Corte Constitucional, en una sentencia del año anterior, declaró la inconstitucionalidad de una frase de un artículo de la Ley de Seguridad Social y estableció que aun cuando no se haga efectiva esta responsabilidad patronal, el IES tiene la obligación de entregar estas prestaciones a los asegurados. Esto sin perjuicio de que, de acuerdo con la Ley de Seguridad Social en nuestro país, en el Ecuador, el IES tiene esa obligación de perseguir el cobro de los aportes para evitar una descompensación, una situación financiera delicada para los fondos administrados por el IES, porque esta falta de entrega de los aportes sin duda no genera el mismo nivel de ingresos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso le podría responder como una suerte de parangón con la legislación del Ecuador. Excelente, estimada doctora. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta, que de hecho es una respuesta que alcanza también a un tema muy similar que nos planteaba desde Guatemala, Byron Flores. Exactamente lo mismo, al parecer, sucede en Guatemala. Tenemos además un comentario de Fernando Anselmo Escobar, bueno, algunos comentarios en donde él nos hace notar cómo funciona la seguridad social en México, y entre otras cosas nos dice que las aportaciones son tripartitas: trabajador, empleador y el Estado. ¿Qué opina sobre eso, doctora? ¿Cree que exista la posibilidad de que el resto de países, o qué tan conveniente es que el Estado además pueda integrarse en esta aportación tripartita para el Fondo de Pensiones del Seguro Social? Muchísimas gracias por la pregunta. En el caso de lo que tenemos en el Ecuador,
por ejemplo, con el sistema de pensiones aplicable al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La normativa ha estructurado mecanismos de financiamiento, fuentes de financiamiento que se vinculan con los aportes de los asegurados y las contribuciones del Estado. De esa manera ha sido estructurado el financiamiento del sistema de pensiones en el Ecuador. Claro que hay que considerar que en un sistema solidario y de reparto como el que tenemos en el Ecuador, por el cual los afiliados activos financian a los jubilados, pues se encuentra sujeto y enfrenta varios desafíos que en este mismo momento no son tan significativos, pero que en el futuro sí lo serán, según lo que está previsto en varias proyecciones y estadísticas demográficas. ¿A qué me refiero? En general, en el caso de Latinoamérica, los sistemas de pensiones y de salud enfrentan desafíos respecto del envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida de la población frente o en contrapartida a la disminución de la tasa de natalidad. Esto va a generar en algún momento que no haya el número suficiente de afiliados activos para financiar los aportes las prestaciones que corresponden a los jubilados. Por eso es que sería importante que en estos momentos en los que esas variaciones demográficas aún no son un riesgo como tal para el sistema de pensiones, pues sean abordados para que se vayan consolidando distintas estrategias para hacer frente a futuro a estos desafíos. Asimismo, hay otros factores como las variaciones económicas respecto de la situación del empleo, los niveles de informalidad. Como consecuencia de la pandemia, en el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el año 2020 se produjo grandes niveles de pérdidas de trabajo y que por consiguiente implicaban desafiliaciones del sistema de seguridad social en el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por tanto menos aportantes, esas personas no contaban con una protección y de otro lado el IES no contaba con el mismo nivel de ingresos. Por eso es que es muy importante que todos estos aspectos sean analizados para garantizar y precautelar esta sostenibilidad. Pero también creo que es importante, a propósito de esta pregunta, que está relacionado con la participación de estos tres actores involucrados en el sistema de seguridad social, como lo son el gobierno, los empleadores y los trabajadores, mencionar que en el caso del convenio 102 del OIT, que se encuentra ratificado por el Estado ecuatoriano, se ha previsto esta estructura tripartita del manejo y la administración de las entidades que forman parte del sistema de seguridad social. En el artículo concretamente en el 72 está prevista esta estructura tripartita porque la OIT promueve este principio de participación que, si es adecuadamente regulado en la normativa, puede funcionar porque todos estos actores están vinculados con la seguridad social y un mayor nivel de participación puede generar, al menos en teoría, una mejor calidad de decisiones. Pero claro, siempre hay factores que tienen incidencia de forma negativa en los sistemas de seguridad social. En el caso del IES, la injerencia política, los aspectos políticos antes que técnicos tienen una mayor prevalencia y esto genera un debilitamiento de la administración, de la gobernanza del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por eso es que estos aspectos deben ser analizados de forma correcta, pero en principio no es inadecuado ni negativo que se promueva este principio de participación a través de gobiernos tripartitos. Excelente. Emilio MacLeaf dice, el profesional en libre ejercicio tiene que afiliarse al IES según el artículo 2 de la Ley de Seguridad Social o es voluntaria su afiliación según el artículo 10 de la misma norma. Muchísimas gracias, Emilio, por su pregunta. De acuerdo con el mismo artículo 2 de la Ley de Seguridad Social, ese tipo de afiliación es sin relación de dependencia. La afiliación voluntaria
según lo que también está previsto por la Ley de Seguridad Social, es aplicable a aquellos sujetos de protección que no estén comprendidos en el artículo 2 de la Ley de Seguridad Social. Por tanto, sí, es una afiliación sin relación de dependencia. Excelente, muy bien. Renato Samaniego nos dice, el empleador privado puede contratar personas jubiladas bajo relación de dependencia y cuáles son sus efectos en la pensión jubilar del trabajador. Muchísimas gracias, Renato, por su pregunta. Hay que considerar que en la persona jubilada, al menos en el caso ecuatoriano, una vez que ya accede a la jubilación, sí puede volver a trabajar. Solamente hay una limitación que está igualmente prevista en la Ley de Seguridad Social. Bajo relación de dependencia, dentro del año contado a partir de que se acogió a la jubilación, no puede volver a trabajar para el empleador que generó el aviso de salida, para el empleador que le cesó. Entonces, esta es la única prohibición que existe para este caso concreto, pero no hay ningún inconveniente en que vuelvan a trabajar. Aunque también esta pregunta es muy interesante a la luz de que el sistema de seguridad social en el caso de una contingencia de vejez tiene esta finalidad de que porque la persona ya no cuenta con los medios necesarios o ya no cuenta con la capacidad en principio para poder trabajar y procurarse los medios para su subsistencia, el sistema le entrega una pensión que va a sustituir su remuneración. Entonces, en principio, no habría una necesidad de que vuelvan a trabajar. Y a lo mejor en la legislación, según lo que también está previsto en la norma mínima de seguridad social, que es el convenio 102 del OIT, se podrían generar una suerte de restricciones o limitaciones, tales como que esta persona no perciba la pensión mientras vuelve a trabajar o no la percibe en un determinado porcentaje, que es la segunda parte de la pregunta. Lo que está previsto en la Ley de Seguridad Social a partir de una reforma en el año 2009, me parece, es que los jubilados que vuelven a trabajar bajo relación de dependencia, siempre que su pensión jubilar sea superior a la canasta básica y la remuneración que vaya a percibir en este trabajo bajo relación de dependencia, pues igualmente sea superior, pues se le descontará únicamente el 40%, que corresponde a la contribución del Estado, porque la contribución estatal del 40% está financiada a través de ingresos provenientes de impuestos. Es parte del esfuerzo de toda la sociedad. Entonces, no está correcto que, o no sería correcto que esta persona, aun cuando se ha acogido a la jubilación y siempre que su situación se adecue en estas particularidades, pues se le entregue este 40%. Entonces, no recibe el 40%. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por su ponencia, doctora. La verdad es que hay muchísimas preguntas, pero el tiempo siempre apremia, así que vamos con una pregunta final, por favor, que es la pregunta de Karina Vela. Dice, doctora, a su criterio, ¿por qué el IES no inicia acciones legales en contra de las instituciones y empresas que se encuentran en mora algunos años y siguen renovando convenios de mora, perjudicando por largo tiempo a los trabajadores que no pueden acceder a las prestaciones como préstamos? Bueno, muchísimas gracias también por la pregunta. En este caso, hay varios aspectos que hay que considerar. Hay muchas ineficiencias de parte del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de sus funcionarios. Por eso es que en esta decisión que yo les mencionaba de la Corte Constitucional del año anterior respecto a esta declaratoria de inconstitucionalidad de una frase de un artículo de la Ley de Seguridad Social sobre que ya no es necesario que sea efectiva la responsabilidad patronal para la entrega de las prestaciones, la Corte le dispuso varias medidas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Una de ellas, capacitación a sus funcionarios para que cumplan con sus deberes y con sus funciones. Pero también le mandó al máximo órgano de gobierno del IES a tipificar a través de resoluciones aspectos, bueno,
primero las infracciones y las respectivas sanciones en el caso de funcionarios que no hayan actuado con la debida diligencia, que hayan sido más que todo negligentes en el cumplimiento de esta obligación que tienen de perseguir el cobro de los aportes, porque esto va en desmedro no solamente no iba solo en desmedro de los asegurados. Ahora ya no irá en función de esta sentencia de la Corte Constitucional a partir de esta sentencia, sino que también causa un desmedro al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social porque no puede contar con el mismo nivel de recursos y esto puede causar un desfinanciamiento de los fondos administrados por el IES. Entonces, creo que es parte muchísimo de ineficiencias y en muchos casos también de que no se han tomado acciones adecuadas para evitar que haya situaciones reiterativas de la índole como se mencionaba en esta pregunta, porque no se precautela al final del día que se cobre efectivamente todo lo que deben algunos empleadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que ha hecho el IES, o bueno, lo que realizó en el año 2020 es presentar denuncias en la Fiscalía General del Estado eh, o en contra, mejor dicho, de varios empleadores que son empresas o personas naturales que han retenido los aportes a los trabajadores o incluso en algunos casos también no afiliaron a sus trabajadores, aun cuando estaban trabajando. Pero creo que sería muy importante que más allá de que está previsto en la normativa legal y esta tipificación de este delito en contra del derecho a la seguridad social, hace falta muchos niveles de eficiencia en el IES y celeridad. Sí, excelente, estimada doctora. La verdad ha sido un honor contar con su participación. Para todos, pues hay excelentes comentarios en relación con su ponencia. Desde luego, no podría ser de otra manera. Estamos con, yo diría, una de las voces más autorizadas dentro del país para hablar lo que es seguridad social. Así que felicidades, doctora. Para nosotros ha sido un honor y las puertas siempre abiertas para que pudiera acompañarnos en futuras ocasiones. Y pues le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras, las aprecio muchísimo, así como también gracias por la invitación. Ha sido una gran oportunidad para mí para poder realizar algunos aportes y contribuciones sobre el derecho a la seguridad social, que lamentablemente en nuestro país no se conoce lo suficiente las implicaciones y todos los beneficios y ventajas que representa el estar afiliado. Y además de que lamentablemente no existe una cultura previsional en nuestro país, no hay esa conciencia de la importancia del ahorro previsional para tener una protección cuando ocurre una contingencia. Y creo que este tipo de espacios son muy relevantes para lograr este tipo de finalidades frente a inacciones o omisiones del Estado. Y a todos les agradezco por su atención, les agradezco por su tiempo, el tiempo que me han brindado al escucharme y también les agradezco por sus preguntas. Que tengan una excelente noche y muchísimas gracias. Excelente noche igualmente para usted, estimada doctora. Felicidades. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias.